Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Qué le parece si lo hablamos durante la cena, doctora? Sugirió Napa con una sonrisa contenida, al ver la mirada severa de la doctora que parecía decir, no intente distraerme con invitaciones a cenar. Si no empieza a hablar del asunto en cuestión, tendré que disculparme. Bien, hablaré ahora. Se trata de mi padre, ¿sí? ¿Qué le preocupa del señor Pacapom? Mi padre parece más cansado de lo habitual. Le falta un poco el aliento, dijo Napak, cruzando los dedos tras la espalda. No mentía, solo mencionaba los síntomas de su padre después de que saliera de la habitación de su madre. Podrían haber estado haciendo algo juntas, lo que naturalmente lo dejó sin aliento. ¿Ha estado haciendo mucho ejercicio realizando actividades extenuantes? Normalmente, el señor Pacaporn se ejercitaba jugando al golf. Desde que le implantaron el marcapasos, había sido bastante disciplinado en su cuidado. Sí, probablemente respondió Napak. Por supuesto que sí. Pensó en cómo su padre había pasado tanto tiempo siendo cariñoso con su madre. Alguien en casa debería vigilarlo, o mejor aún, traerlo a una revisión. Así podría monitorear su ritmo cardíaco y posiblemente ajustar su medicación. La expresión seria en el rostro de la hermosa doctora hizo que Napak la mirara con admiración. Valía la pena pasar horas en el hospital solo para tener esa conversación tan cercana. Cuanto más se acercaba y más la conocía, más se daba cuenta de que su corazón siempre latía con fuerza cada vez que veía a la doctora Princini. De acuerdo, doctora, por favor, cuídelo bien. Lo mejor es traerlo a una revisión. Sí, doctora. Gracias por su consejo. De nada, con gusto le ayudaré. La sonrisa de la doctora Princini hizo que Napak la mirara repentinamente. Podría haber sido la primera vez que la doctora le sonriera de buena gana. Tal vez había olvidado que ella era la mujer que la había obligado a cancelar su boda, pero en cuanto lo recordó, la doctora recuperó su expresión estoica habitual. Bueno, no le haré perder más tiempo, doctora. Me voy. De acuerdo, respondió la doctora Prensini al cerrarse la puerta. Se permitió una pequeña sonrisa. Cuando esta actriz hablaba con amabilidad y no le irritaba, parecía bastante agradable, pero su admiración duró poco mientras la doctora Prensini se dirigió al estacionamiento del hospital. Notó que la actriz la seguía, intentó aminorar el paso para dejar pasar a la actriz, pero la mujer que iba detrás parecía seguirle ritmo. La doctora Prensini se detuvo bruscamente al ver a alguien apoyando en su coche. Se enderezó en cuanto la vio, pero desvió la mirada cuando la mujer que le seguía se acercó. Vámonos a casa juntas, doctora. El suave susurro en su oído la hizo apartarse del hombre que tenía delante para mirar a la atractiva mujer que tenía a su lado. Luego bajó la mirada hacia la suave mano que sostenía la suya. ¿Por qué dejó que esta mujer la guiara y accedió al subir al coche con ella? ¿Sería para evitar encontrarse con su expareja? El coche se alejó del hospital y se detuvo en un semáforo. Mirando por la ventanilla, la doctora Prensini no pudo evitar mirar a la mujer que estaba a su lado, que hablaba por teléfono sobre un asunto de trabajo, aparentemente disgustada. No aceptes trabajo sin consultarme otra vez, Nam. Si vuelve a pasar, tendrás que resolver el problema tú misma. El tono irritado y la forma en que tiró el teléfono al asiento trasero hicieron que la doctora Prensini negara con la cabeza. La mujer a su lado parecía bastante irascible. Con razón tuvo el valor de arruinar su boda. Recordando ese día, era extraño cómo ahora dependía de esta mujer para escapar de su antiguo amante. Los teléfonos son caros. No te preocupa romperlo. Me compraré uno nuevo. Piensa en los que nos llegan a fin de mes.
Tenemos suerte de no estar en esta situación. Aunque puedas comprar las cosas a tu antojo, es mejor usarlas con sabiduría. ¿Te hiciste monja, doctora? Disculpa. Suena como si hubieras alcanzado la iluminación. La doctora Prensini optó por guardar silencio y se giró para mirar por la ventana de nuevo. ¿Cómo terminó sermoneando a esta mujer? ¿Y esa sonrisa burlona la hizo poner aún más estoica?